Cuando el inspector Hall abrió la puerta, solo dos cosas lo esperaban: un reloj de tic-tac y un cadáver que nunca volvería a hablar. La habitación estaba bloqueada, sin manera de entrar o salir, y ni un solo rastro del asesino. Pero el detalle más escalofriante era el pequeño desliz de papel aferrado en la mano del hombre muerto, con solo dos palabras: «Estás siguiente». La niebla de la mañana se tejía a través de las calles empedradas de Ashford Hollow, aferrándose a los tejados y acurrucándose alrededor de los imponentes robles que bordeaban el camino señorial, como una presencia fantasmal que se negaba a dejar que el pueblo despertara por completo. El silencio del amanecer se rompía solo por el lejano murmullo de los carros de leche, crujiendo sobre caminos de piedra desiguales, el ir y venir apresurado de las criadas de casa, ocupadas en sus deberes matutinos, y el golpe ocasional de un obturador de madera contra el viento. Sin embargo, bajo el ritmo ordinario de la vida, algo se sentía apagado. Eleanor Graves, sentada en su modesta pero impecable sala, lo notó en el momento en que abrió su ventana: la ausencia de pájaros, la forma en que la niebla se aferraba demasiado, como si ocultara algo que deseaba mantener en secreto. El pueblo de Ashford tenía sus secretos, siempre los había tenido, pero hoy se sentían más cerca, presionando contra el vidrio como ojos invisibles. Sus dedos, desgastados pero firmes, rozaron los bordes afilados del periódico matutino, pero no fueron los titulares audaces los que captaron su atención, sino una breve mención, fácil de pasar por alto, en la tercera página: ocurrencia inusual en Blackwood Estate. Las autoridades locales permanecen en silencio. Eso fue todo, sin detalles, sin explicaciones, solo una insinuación, un susurro de algo fuera de lugar. Y Eleanor sabía mejor que nadie que a veces el silencio gritaba más fuerte. En ese momento, un golpe seco sacudió su puerta, quebrando la quietud de su hogar. Era Oliver, el joven cartero. Su aliento desigual delataba que había corrido todo el camino hasta allí. «Una carta, señorita Graves», dijo, con una vacilación en los ojos que hizo que su pulso se acelerara. Eleanor tomó el sobre. El grueso pergamino estaba sellado con cera roja profunda. La insignia era inconfundible, la marca de Blackwood. Miró al muchacho. Sus pies inquietos hablaban de un conocimiento que no debía poseer. «Pareces preocupado, Oliver», murmuró, pasando el pulgar sobre el sello. «¿Se ha hablado de algo?» Oliver tragó saliva con fuerza. Su mirada se desvió sobre su hombro, como si temiera ser observado. «Solo susurros, señorita. Algo está mal en la mansión, realmente mal». Eleanor no respondió de inmediato. Solo deslizó una moneda en la mano del chico antes de cerrar la puerta. Luego, con cautela, giró la carta entre sus dedos. El sello de cera se agrietó como un hueso frágil al romperlo, y cuando sus ojos recorrieron las palabras apresuradas escritas en su interior, un escalofrío más helado que la niebla de la mañana se deslizó por sus huesos. El mensaje era breve, pero su peso era innegable. «Ven de inmediato. La casa está escuchando». La puerta se abrió con un sonido pesado y reacio, resonando en los pasillos cavernosos de Blackthorn Manor. Era como si la casa los dejara entrar a regañadientes, o peor aún, como si los estuviera esperando. El gran salón, antaño un símbolo de opulencia y secretos susurrados, se había convertido en un mausoleo de terciopelo y sombras. Las gruesas cortinas estaban tan cerradas que apenas unos hilos de luz lograban filtrarse. El aire pesaba, denso, expectante. Algo estaba fuera de lugar, algo estaba incompleto. Los agentes de la policía avanzaban con cautela. Sus botas arañaban la alfombra antigua, sus murmullos flotaban en la penumbra, pero ninguno de ellos veía lo que Eleanor Vale podía ver, ninguno de ellos escuchaba lo que la casa susurraba en su silencio. «Espera». «Muerto?» «Entonces»,
murmuró el agente Harrington, con la indiferencia de quien comenta el clima. Sus dedos rasgaron notas en su cuaderno de cuero gastado. No hay signos de lucha, podría haber sido natural. Solo que, quemado, Eleanor Vale, de pie en el umbral, observaba con la quietud de quien ha visto demasiados finales y sabe reconocer cuando uno no encaja. El cadáver de Theodore Blackthorne estaba desplomado en su sillón, acunado como una marioneta olvidada. Su rostro, pálido, no mostraba paz, sino pensamientos inacabados. Una mano colgaba inerte del reposabrazos, la otra aún sujetaba una exquisita taza de té, volcada. Su contenido se había derramado sobre la alfombra, dejando una mancha oscura, como tinta esparcida en una página no escrita. Demasiado ordenado, demasiado preciso. La gente no muere así, no a menos que alguien lo hubiera planeado. Eleanor avanzó un paso, su mirada recorrió la escena con la precisión de quien ve lo que otros pasan por alto. La taza de té, una fina porcelana de hueso, con una pequeña grieta corriendo por su costado, no un accidente, no un descuido, un mensaje. El aire, cargado con un aroma inusual, no solo papel y polvo, algo más, algo metálico. Y luego, sobre la mesa auxiliar, un pequeño diario de cuero, gastado por el uso, pero recientemente abierto. Eleanor no lo tocó, no todavía. Las respuestas no siempre estaban en las palabras, sino en los espacios entre ellas. Se inclinó ligeramente sobre la silla. Sus ojos se fijaron en un leve manchón en el cuello del abrigo de Blackthorne. No tinta ordinaria, era algo más denso, más raro, un azul profundo, exquisito. Cartas escritas solo a la luz de las velas. Y entonces, un sonido, suave, pero distinto, un susurro más allá de la puerta. Una sombra, moviéndose en el umbral, y desapareciendo en un instante. Los agentes absortos en sus suposiciones, no lo notaron, pero Eleanor sí. Las suposiciones eran peligrosas, hacían que los hombres miraran en los lugares equivocados. Nada obvio, murmuró Harrington. Quizás el médico confirme si fue su corazón. No lo fue. La voz de Eleanor cortó el aire, y en ese momento, la casa contuvo el aliento. Eleanor, su voz tranquila pero absoluta. Los oficiales se volvieron hacia ella, sorpresa parpadeando en sus ojos. ¿Cómo puedes estar tan seguro?, preguntó uno. Eleanor se encontró con su mirada. Luego, volvió a observar el cuerpo, la escena tan cuidadosamente compuesta que se había traicionado a sí misma. Porque quien hizo esto, murmuró, quería que creyeras que lo era. Alcanzó el diario, sus dedos rozando la cubierta antes de detenerse. No, todavía no. Había algo más que encontrar primero. El juego ya había comenzado, y Eleanor Vale nunca había sido de las que pierden. La niebla había comenzado a retroceder, pero aún se aferraba a los bordes de Tormwick Hollow como un recuerdo no deseado, lizándose entre los aleros de las calles estrechas y adoquinadas, susurrando contra ventanas cerradas. Nadie en este pueblo caminaba demasiado rápido o hablaba demasiado fuerte, especialmente después de una muerte. Las casas permanecían en filas ordenadas y perfectas, con chimeneas que liberaban rizos delgados de humo en el aire húmedo, pero había algo demasiado preciso en ellas, demasiado escenificado, como si alguien las hubiera arreglado para ocultar, en lugar de dar la bienvenida. Y Eleanor Hargrave sabía que no se podía confiar en un lugar que se esforzaba demasiado en parecer inocente. Había visto la manera en que la gente de Tormwick Hollow se llevaba hoy, cómo temblaban las manos del comerciante mientras contaba el cambio, cómo la ventanilla habitual del carnicero se cerraba rápidamente con una sombra de miedo. Incluso los niños, generalmente descuidados y salvajes, se movían con una solemnidad inusual. Sus ojos abiertos atrapaban los suyos antes de apartarse rápidamente. Algo había cambiado en el aire. La muerte de Edwin Lorimer había sido suficiente para alterar el equilibrio delicado de la aldea, y Eleanor,
Estaba aquí para ver cuán profundas corrían esas ondas. Pasó por la plaza del pueblo, donde el bullicio temprano de la mañana había sido reducido a intercambios murmurados y miradas furtivas. Sus pasos la llevaron a la oficina de correos, un edificio pequeño y ordenado, donde el olor a pergamino y tinta flotaba espeso en el aire. Fue allí donde encontró a Simon Blake, con los dedos tocando una pila ordenada de cartas mientras intentaba aparentar indiferencia ante su presencia. Falló. Eleanor había dominado el arte de parecer que tenía todo el tiempo del mundo, y cuando saludó a Arthur, el jefe de correos, con un guiño cortés, antes de girar su mirada aguda hacia Blake, el hombre apretó los sobres con más fuerza. Señor Blake, dijo, con una amabilidad cortante. Simón tragó saliva antes de esbozar una sonrisa tensa. Mañana ocupada. Su respuesta fue medida, forzadamente casual, pero sus dedos lo traicionaron, cambiando los sobres de una mano a otra, intentando demasiado aparentar tranquilidad. Eleanor vio el sello en relieve en varios de ellos. Hardwick & Sons, abogados, un nombre que reconoció, simplemente resolviendo algunos asuntos familiares. Hijo, con voz recortada, murmuró ella, inclinando la cabeza muy ligeramente. Las herencias pueden ser aburridas, demasiados cabos sueltos. La forma en que su mandíbula se tensó fue la respuesta suficiente. Eleanor dejó que el silencio se extendiera, viéndolo luchar contra el impulso de llenarlo. El silencio, había aprendido, era un arma tan afilada como cualquier cuchilla cuando se empleaba correctamente. Cuando lo dejó atrás, pálido e inquieto, se dirigió a la sala de té en la esquina de la plaza, donde el tintineo de la porcelana y el susurro de faldas de seda llenaban el aire como una melodía ensayada. Encontró a la señora Genevieve Radcliffe, junto a la ventana, la imagen de una compostura perfecta. Ni un mechón de su cabello plateado estaba fuera de lugar. No había una sola arruga en sus guantes de encaje mientras agitaba su té con gracia deliberada. Eleanor se quedó observando. No había nada ocioso en su conversación con Lady Forsyth, una mujer con el talento de recordar los deslices ajenos, pero nunca los propios. Sus tonos eran bajos, controlados, pero Eleanor sabía que las apariencias engañaban. Cuando Lady Forsyth mencionó el nombre de Edwin Lorimer, los dedos de la señora Radcliffe se endurecieron sutilmente alrededor de su taza de té. Un desliz. Eleanor estaba a punto de irse cuando algo le llamó la atención, una mancha de tinta débil en el encaje inmaculado del guante de la señora Radcliffe, casi invisible, pero Eleanor la vio por lo que era, una grieta en una actuación perfecta. El aroma de tinta costosa había sido débil, pero persistente en el estudio de Lorimer. Y ahora, allí estaba de nuevo, escondiéndose a simple vista. Eleanor se permitió una pequeña sonrisa antes de regresar al aire fresco de la mañana. La niebla casi había desaparecido, pero los secretos del pueblo nunca lo hacían, y tenía la sensación de que esto era solo el comienzo. La propia mansión. La gente de Blackwood Hollow estaba en silencio, pero detrás de sus caras compuestas se escondían verdades que esperaban arañar la luz. Eleanor sabía que, para desentrañar este misterio, se decía más que solo preguntas. Debía escuchar los espacios tranquilos entre las palabras, los secretos envueltos en su silencio. Algo dentro de la mansión todavía respiraba, todavía conspiraba, y no se detendría hasta que lo llevara a la intemperie. La ciudad de Ashwick siempre había usado su historia como un traje bien prensado, minuciosa, controlada, con cada hilo en su lugar, pero debajo de su superficie pulida, y hacían los bordes deshilachados de las cosas enterradas durante mucho tiempo, secretos que susurraban a través de los pasillos de Holloway House, donde Sir Leonard Ashworth
había sido encontrado muerto en su estudio. Hace solo 3 noches, la señorita Eleanor Whitmore, siempre la tranquila observadora, entró en la biblioteca de la ciudad. Su mirada barrió los estantes de roble y los tomos cubiertos de polvo hasta aterrizar en Evelyn Blackwood, sentada rígidamente junto a la ventana. La mujer no pertenecía a Ashwick, no de verdad. Había algo demasiado compuesto en ella, en la forma en que se sostuvo, como si se preparara para una tormenta invisible. Señorita Blackwood, saludó Eleanor con suavidad, su voz impregnada de una cortesía que hacía que la gente revelara más de lo que pretendía. Los dedos de Evelyn se detuvieron al borde de su libro. Señorita Whitmore, respondió ella, midiendo cada palabra. ¡Qué sorpresa! Espero no estar entrometiéndome, murmuró Eleanor, deslizándose en la silla opuesta. No pude evitar preguntarme. ¿Estuvo en Holloway House la noche en que falleció Sir Leonard? La pregunta colgó entre ellas como el polvo atrapado en la luz de la mañana. La expresión de Evelyn permaneció quieta, pero Eleanor notó el parpadeo de la duda, la forma en que ajustó sutilmente el puño de su manga. Estuve allí esa tarde, admitió. Tenía asuntos con Sir Leonard, un asunto trivial. Oh, los dedos de Eleanor recorrieron distraídamente el borde de su taza de té. Qué afortunado entonces, que se haya ido antes de su repentina desgracia. Una delicada pausa, o no. Los labios de Evelyn se separaron, apenas un poco, pero no salieron palabras. Eso fue suficiente. Eleanor había jugado este juego el tiempo, suficiente para reconocer cuando alguien estaba decidiendo entre una mentira y la verdad. Antes de que Evelyn pudiera encontrar su equilibrio, Eleanor se puso de pie. Quizás hablemos de nuevo pronto, dijo, con una sonrisa agradable, y sabiendo, desde la biblioteca, se movió por los sinuosos caminos de la ciudad, cada paso medido. Siguiente parada, la oficina del Dr. Alistair Hale, un hombre de intensidad tranquila, con ojos afilados, que habían visto demasiado, y una boca que hablaba muy poco. Él levantó la vista cuando ella entró. Su agarre se apretó alrededor del borde del escritorio. Señorita Whitmore, reconoció, con voz nivelada. Supongo que está aquí por Sir Leonard. Todos lo están, respondió ella, mirándolo de cerca. Lo vio esa noche, ¿no es cierto? Un ritmo de silencio. Sus dedos se contrajeron, apenas, pero Eleanor lo notó. Brevemente, dijo demasiado rápido. No estaba bien, fatiga, nada más. Eleanor dejó que el silencio se asentara, el peso de lo tácito extendiéndose entre ellos. Y sin embargo, dijo finalmente, uno podría preguntarse, ¿por qué se encontró a un hombre que sufría de mera fatiga con un vaso de brandy? Con belladona, Hole se puso rígido, solo un parpadeo, pero Eleanor lo vio. Ella siempre lo hacía. Tengo pacientes que atender, dijo él, su voz tensa. A menos que tenga algo más que preguntar, en absoluto, lo respondió ella, con una sonrisa que nunca vaciló. Por ahora, regresó a la tarde que se atenuaba, el rompecabezas encajando poco a poco. Todos en Ashwick tenían su papel que desempeñar, sus líneas ensayadas a la perfección, pero Eleanor había visto más allá de sus máscaras antes, y lo haría de nuevo, porque los secretos, no importaba cuán apretados estuvieran, siempre tenían una forma de desentrañarse, en las manos correctas, y ella siempre había sido muy paciente. El salón de té en Ashwick era muy parecido a lo que siempre había sido, tazas de porcelana, cortinas de encaje que revoloteaban con la más leve brisa, y la corriente subterránea, siempre presente, de especulaciones silenciosas tejiéndose a través de las conversaciones murmuradas. Era el tipo de lugar donde las verdades se suavizaban con azúcar, donde los secretos se curvaban como el té más fuerte, oscureciéndose más cuanto más tiempo permanecían sin remover. La señorita Eleanor Whitmore
Había elegido su mesa habitual junto a la ventana, donde la luz del cielo nublado proyectaba sombras cambiantes contra la madera pulida. La ciudad había estado inquieta desde el descubrimiento del cuerpo sin vida de Lord Halston, en su gran estudio en Evermere House. Un ataque cardíaco, dijeron, pero la señorita Whitmore había vivido demasiado tiempo en Ashwick para aceptar las cosas al pie de la letra. Observó cómo la señora Abigail Fairchild se acomodaba en el asiento frente a ella, el sombrero inclinado en un ángulo deliberado, los dedos apretados sutilmente alrededor de la delicada asa de su taza. Tal tragedia, suspiró, con voz llena de una tristeza cuidadosamente curada. Lord Halston era un pilar de la comunidad, y sin embargo, hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Uno se pregunta, si todo era realmente como parecía. Eleanor simplemente arqueó una ceja, permitiendo que el silencio hiciera su trabajo. Las verdades más reveladoras, a menudo eran aquellas que las personas se apresuraban a llenar. La señora Fairchild se inclinó, bajando la voz. Dicen que sus asuntos eran complicados, que había deudas, gente esperando cosas, y luego, por supuesto, está la cuestión de la señorita Rosalind Archer. Eleanor removió su té de manera distraída, aunque su atención era aguda. Rosalind Archer, la joven institutriz empleada en Evermere, había estado notablemente ausente desde la noche de la muerte de Lord Halston. Desapareció, dijeron algunos. Otros susurraban que la habían visto salir de la finca, bajo la cubierta de la oscuridad. Una situación peculiar, murmuró Eleanor. Sus ojos se dirigieron a la puerta cuando ésta se abrió, revelando nada menos que al doctor Alistair Hall. Su presencia envió una onda a través de la habitación, aunque él se condujo con su calma reservada de siempre. Asintió levemente en dirección a Eleanor, pero ella notó la tensión en la forma en que ajustó sus puños, la manera en que su mirada se deslizó, apenas un instante, hacia la esquina más alejada del salón de té, donde una anciana removía lentamente su té. Talston. Interesante. Eleanor tomó su tiempo para terminar su té antes de levantarse, alisando los pliegues de su vestido mientras se dirigía a la mesa del médico. Dr. Hall, saludó. Él levantó la vista, con una sonrisa educada. Medida. Señorita Whitmore, respondió, supongo que esta no es una visita social. Los labios de Eleanor se curvaron levemente. La muerte de Lord Halston debió de haber sido un gran shock, dijo, observándolo de cerca, especialmente dado que lo vio la noche anterior. Su agarre en la cucharilla vaciló. Solo un poco, pero suficiente. Y sin embargo, supongo que Beatrice, Eleanor sin menor, inclinando la cabeza. Uno podría preguntarse por qué un hombre sin antecedentes de problemas del corazón debería sucumbir tan repentinamente, y por qué la señorita Archer debería desaparecer en la misma noche. La expresión de Hale siguió siendo impasible, pero Eleanor lo vio. La sombra fugaz de inquietud cruzó su rostro. Había esperado que la gente hiciera preguntas, simplemente, no las correctas. Cuando se volvió, Eleanor captó el sonido más leve, el tintineo de porcelana de una taza de té temblando en manos inestables. Al otro lado de la habitación, la señora Halston miró las profundidades de su taza, como si buscara algo que no podía encontrar. Todo se estaba desmoronando. Las piezas aún no habían caído en su lugar, pero lo harían. Los secretos nunca se quedaban enterrados en Ashwick, no para siempre. Eleanor lo vería. La casa de té en Ashwick siempre había sido un lugar de susurros tranquilos y miradas furtivas, un sitio donde el delicado choque de las tazas de porcelana enmascaraba el peso de las verdades tácitas. El aire era espeso con el aroma de las hojas de té recién infusionadas y algo más dulce. Un engaño envuelto en la comodidad de la rutina. La señorita Eleanor Whitmore
Estaba sentada en su mesa habitual junto a la ventana. Su presencia no era notable, salvo por la aguda forma en que sus ojos analizaban la habitación. Afuera, el pueblo se movía como siempre, pero por dentro, el pulso de los chismes latía justo debajo de la superficie. Apenas levantó la mirada cuando la señora Harrow se deslizó en el asiento frente a ella. Las manos de la mujer mayor revoloteaban sobre el borde de su taza de té antes de asentarse en el platillo con facilidad practicada. «Tiempos extraños, señorita Whitmore», murmuró, su voz envuelta en terciopelo, pero con un filo de acero. «Asumo que has oído hablar de Lord Halston». Eleanor tomó un sorbo medido. El calor del té contrastaba marcadamente con el escalofrío que repentinamente recorrió el aire. «Un fallecimiento trágico», dijo suavemente, «pero imagino que la verdad es mucho menos directa». Los labios de la señora Harrow se curvaron en una sonrisa de conocimiento. «El ama de llaves afirma que estaba en perfecto estado de salud, y sin embargo, allí estaba, desplomado sobre su escritorio, una carta a medio terminar a su lado, y una sola taza de té, enfriándose en la bandeja». El peso de la declaración flotó entre ellas, las implicaciones tácitas se filtraban en cada pausa. «¿Y la institutriz?», preguntó Eleanor, su voz cuidadosamente neutral. «La señorita Rosalind Archer». Los dedos de la señora Harrow se endurecieron brevemente alrededor de su cuchara. «Desapareció. Se fue antes del amanecer, sin nota, sin rastro, solo una habitación vacía, y una pregunta que nadie se atreve a formular en voz alta». La mente de Eleanor recorrió las piezas, colocándolas en su sitio como un rompecabezas a medio completar. «¿Culpa?», preguntó, inclinando la cabeza ligeramente. «¿O este miedo?». La señora Harrow exhaló lentamente. «Eso depende de lo que ella sabía». «No». Antes de que Eleanor pudiera responder, la puerta de la casa de té se abrió. El silencio cayó sobre la habitación cuando el doctor Hall entró. Su presencia llamó la atención, no por su estatura, sino por la forma en que se movía, como si cargara un peso invisible. Dudó solo un instante antes de dirigirse a su mesa. «Señorita Whitmore», saludó, su voz baja. «¿Podría darle una palabra?». Eleanor hizo un gesto hacia la silla vacía. Lo observó mientras se acomodaba, sus dedos rozando el borde de la copa antes de calmarse por completo. «¿Estabas cerca de Lord Halston?». «No?», preguntó ella. El buen médico no se inmutó, pero su agarre en el mango de porcelana se apretó, lo suficiente para que Eleanor lo notara. «Era su médico», corrigió, pero sus ojos traicionaron algo más profundo, algo mucho menos profesional, y sin embargo, nunca diagnosticó ninguna dolencia. Un músculo en su mandíbula se tensó, porque no había ninguna. El silencio se extendió entre ellos. Afuera, un carruaje pasó. Sus ruedas crujieron sobre la grava suelta. «Dígame, doctor», murmuró Eleanor, dejando su taza de té sobre el platillo con una atención deliberada. «¿Cree en las muertes convenientes?». Hell exhaló, largo y lento, admitió. «Ni en accidentes donde no debería haber ninguno». La señora Harrow se inclinó ligeramente, su expresión ilegible. «¿Cree que fue envenenado?». No era una pregunta. Hell miró alrededor, su inquietud evidente. «Creo», dijo, con voz baja, «que Lord Halston era un hombre cuidadoso, y sin embargo pasó sus últimas horas en soledad, salvo por lo que más confiaba, su té de la noche». La implicación cayó sobre la mesa, pesada e ineludible. Eleanor se permitió una sonrisa pequeña, casi imperceptible. La verdad estaba cerca, abriéndose paso entre la tela de las medias verdades y la mala dirección. El pueblo podía estar contento llamándolo una desgracia, pero Eleanor nunca había sido una de esas personas que creen en la coincidencia. Las piezas estaban cayendo en su lugar. Era solo cuestión de tiempo antes de que la última se revelara.
estuviera el culpable listo para ello o no. La señora Alcott, el ama de llaves, se paró en la puerta, con las manos apretadas demasiado delante de ella. Yo, solo me aseguraba de que todo estaba en orden, dijo, pero su voz tenía la duda de alguien que había visto demasiado, y no se atrevía a hablarlo en voz alta. La señorita Greaves finalmente giró, su mirada aguda posándose en la forma en que los dedos de la señora Alcott se contrajeron contra su delantal, en la leve mancha de tinta cerca de su muñeca, un lugar donde no tenía por qué estar, a menos que hubiera estado manejando páginas recién escritas. Me imagino que hay bastante que poner en orden después de esta noche, reflexionó la señorita Greaves, observando cómo la garganta de la mujer mayor se balanceaba en una trágica tragada nerviosa. Algo había sido reescrito, algo había sido eliminado, y en algún lugar de esta casa, detrás de los cajones cuidadosamente bloqueados y las medias verdades educadas, el libro mayor perdido esperaba. La señorita Greaves no tenía dudas de que, cuando lo encontrara, también encontraría el nombre de un asesino. La habitación era demasiado perfecta, demasiado quieta, como si se hubiera congelado en el tiempo, justo antes de que golpeara el desastre. La señorita Eleanor Greaves se movió lentamente a través del estudio, sus ojos afilados recorriendo cada detalle, los libros desplazados en los estantes, las marcas débiles en la alfombra, donde los muebles habían sido reposicionados sutilmente, y los papeles sobre el escritorio que a primera vista parecían al azar, pero que estaban en realidad demasiado cuidadosamente arreglados. Alguien había estado aquí después del hecho, alguien que había tratado de hacer que pareciera intacto. La taza de té descansaba en su platillo, el último sorbo drenado, pero el débil brillo en el fondo insinuaba algo antinatural, algo que no pertenecía. Eleanor respiró de manera medida, su mente ya calculando. El veneno no había sido rápido, no había sido del tipo destinado a extender el sufrimiento, a imitar la enfermedad, a no dejar atrás un rastro obvio, a menos que uno supiera exactamente dónde mirar. Y Eleanor Greaves siempre sabía dónde mirar. Una sombra parpadeó en el borde de la puerta. Ella no giró de inmediato. Extraño. No, murmuró, sus dedos recorriendo el borde del diario que quedaba en el escritorio. Una vacilación en el silencio. Luego, la ama de llaves, la señora Kerr, dio un paso adelante. Sus manos se retorcían, sus ojos corrían entre la habitación y la señorita Greaves. Si noté algo extraño, señorita, dijo, bajando la voz. Las sillas habían sido trasladadas más de una vez, las estanterías también. Las cosas no están donde deberían estar. La señorita Greaves finalmente levantó la vista, su mirada ilegible. Reorganizado, repitió, dejando que la palabra flotara en el aire, probando su peso. Y usted, señora Harcourt, no tenía razón para moverlas usted misma, supongo. Un rubor se arrastró por la garganta de la ama de llaves, el parpadeo de algo indescifrable en su expresión. No, señorita, no lo hubiera hecho, pero parecía que alguien estaba tratando de ocultar algo. La señorita Greaves asintió lentamente. Su mente lo reunió todo con la precisión de un reloj. El diario debajo de su mano se sentía mal, su cuero era demasiado prístino, la tinta demasiado espesa, demasiado precisa. No era el trabajo de un hombre garabateando pensamientos desesperados en sus últimos días, sino un engaño elaborado. Pasó sus dedos enguantados a lo largo de la columna vertebral, sintiendo las sutiles inconsistencias, la rigidez, donde debería haber desgaste. Un rastro de migas de pan, dejadas deliberadamente, diseñadas para engañar. La tinta en sí llevaba un aroma, débil, pero familiar, uno que había detectado antes en solo un puñado de lugares. Extraño, caro, utilizado para documentos oficiales o, más revelador,
correspondencia secreta. Y sin embargo, no fue el diario lo que desentrañó la mentira. Fue el peso del silencio que lo rodeaba. Eleanor se volvió hacia la estantería. Los libros desalineados no solo estaban fuera de lugar, ocultaban algo. Con un tirón cuidadoso, sacó uno, revelando la astilla de espacio detrás de él. Un papel doblado, escondido donde solo un observador lo encontraría. Lo desplegó. Sus ojos se redujeron. Las palabras estaban garabateadas apresuradamente, en un marcado contraste con la perfección artificial del diario. Falta el libro mayor. Nombre encontrado. Peligro inminente. El aliento que tomó fue medido, controlado, aunque su pulso se aceleró. Alguien había sabido la verdad, y alguien los había silenciado antes de que pudieran hablar. La señora Harcourt hizo un sonido en la puerta, a medias, entrecortado, pero la señorita Graves no levantó la vista. Este estudio no era simplemente una escena del crimen, era un escenario, los muebles, movidos, los documentos, organizados, el veneno, cuidadosamente elegido, todos los elementos de la muerte de Lord Whitmore, habían sido escritos, un acto de engaño cuidadosamente compuesto, destinado a ocultar algo mucho más siniestro, y la señorita Graves acababa de encontrar el primer hilo suelto. Ahora, solo necesitaba tirar de él. La taza de té tembló muy ligeramente en la mano de Lionel Graves. La porcelana apenas hizo un sonido cuando la dejó sobre la mesa, demasiado cuidadosamente, demasiado deliberadamente. Eleanor Whitmore notó el detalle al instante, la forma en que sus dedos permanecían en el mango, como si necesitara estabilizarse, la forma en que su aliento se enganchó solo una fracción, antes de exhalar. Era un hábito, un tic, un hombre que se esforzaba demasiado por ocultar lo que estaba debajo. El salón de Briarwood estaba empapado en el cálido resplandor de la tarde, pero la luz dorada hizo poco para suavizar el escalofrío de las verdades tácitas flotando entre ellos. Extraño, ¿no?, dijo Eleanor a la ligera, dejando que su mirada se desplegara sobre las estanterías meticulosamente organizadas, el escritorio prístino, el decantador de brandy, colocado justo. Un parpadeo de tensión apretó la mandíbula de Leanel, un cambio tan pequeño, que habría pasado desapercibido para cualquiera que no estuviera observando de cerca, pero Eleanor siempre estaba observando. El diario, todo fue una actuación, cuidadosamente organizada para engañar, pero Eleanor había pasado años leyendo entre líneas, desenterrando la verdad en las pausas, las dudas, los momentos sin vigilancia, cuando una mentira se fracturó lo suficiente como para dejar entrar la luz. Se volvió hacia la estantería, sus dedos rozando los lomos hasta que encontró el único volumen que estaba ligeramente fuera de lugar, una distracción clásica, pero no lo suficientemente inteligente. Con un tirón medido, liberó el libro, revelando un trozo de papel doblado detrás de él. Un susurro de una sonrisa fantasma cruzó sus labios mientras lo desplegaba. La tinta era familiar, las palabras estaban garabateadas en trazos apresurados y frenéticos, a diferencia del guión ordenado y calculado del diario. Falta el libro mayor, nombre encontrado, Danger Close. El vidrio de Lionel tintineó mientras lo dejaba. Un poco demasiado rápido. Eleanor exhaló suavemente, un sonido de reconocimiento en lugar de sorpresa. Ah, dijo simplemente. Así que no fue solo la paranoia. Después de todo, la habitación contuvo el aliento, y Lionel Graves no tenía dónde esconderse. Lionel Graves ajustó sus puños, sus dedos rozaban el borde del escritorio de caoba pulida, mientras exhalaba lentamente. La luz de las velas parpadeaba, proyectando sombras alargadas en la habitación. Una calma engañosa cubría el aire sofocante. Eleanor Whitmore lo observó de cerca,
su mirada afilada perforando la máscara cuidadosamente construida que llevaba. ¿Estuviste en Wexley Manor la noche en que falleció el señor Arkwright? No, preguntó, su voz medida pero inflexible. Un ritmo de silencio se extendió entre ellos antes de que Lionel inhalara bruscamente, sus labios presionándose en una delgada línea. Lo estaba, admitió. Su voz carecía de su suavidad habitual. Solo brevemente. El señor Arkwright había solicitado mi presencia para un asunto legal menor. Nada de consecuencia. Eleanor permitió que el silencio se asentara, el peso de su mirada presionándolo. ¿Y no notaste nada fuera de lugar? Lionel se movió, sus dedos se apretaron contra el borde del escritorio. Nada, dijo, pero la respuesta llegó demasiado rápido, demasiado ensayado. Los labios de Eleanor se curvaron ligeramente, aunque no hizo ningún esfuerzo por presionarlo más. En cambio, deslizó la mirada por la variedad de cartas en su escritorio, sus sellos de cera intactos. Curioso, reflexionó en voz alta. Uno podría pensar que un hombre tan meticuloso como usted habría notado las más pequeñas inconsistencias en los eventos de esa noche. La mandíbula de Lionel se tensó, sus hombros rígidos. Había tocado un nervio. Bien, dejando a Lionel en su incomodidad, Eleanor se movió por los corredores con poca luz de la finca. El aire estaba lleno de verdades tácitas. Afuera, la ciudad de Evermere yacía cubierta por el silencio de la medianoche, sus calles adoquinadas vacías, salvo por el brillo ocasional de una lámpara detrás de una ventana cerrada. La casa de té en Market Street seguía abierta, su letrero dorado balanceándose ligeramente en la brisa otoñal. Dentro, Beatrice Langley se sentó con elegancia calculada, sosteniendo una delicada taza de porcelana entre sus dedos enguantados. Observó a Eleanor acercarse, su sonrisa educada, pero distante. Señorita Whitmore, qué placer inesperado, dijo con fluidez, aunque un destello de cautela cruzó su mirada. Eleanor tomó asiento frente a ella, sin apartar la vista. Un placer de hecho. Me imagino que has escuchado los susurros sobre la prematura muerte del señor Arkwright. Beatriz dejó su taza con un cuidado deliberado, sus dedos permanecieron contra el borde. Susurros, rumores, su tono era casual. Evermere es aficionada a tales cosas. Eleanor se inclinó ligeramente hacia adelante. Imagino que tú, más que nadie, sabrías cuáles tienen peso. La expresión de Beatriz, compuesta, pero Eleanor captó la leve tensión en sus hombros, la débil vacilación antes de responder. Si insinúa que tenía conocimiento de dificultades dentro del patrimonio de Arkwright, le aseguro que me mantengo al margen de las disputas familiares. Eleanor inclinó la cabeza, sus labios curvándose en algo que no era exactamente una sonrisa. Al margen quizás, pero inconsciente, me parece poco probable. La luz de las velas parpadeó entre ellas, proyectando sombras que se movían con el tic lento del reloj de péndulo en la esquina. Los dedos de Beatriz se crisparon ligeramente contra el mantel, un movimiento sutil, pero suficiente. Eleanor lo había visto antes, la incertidumbre de alguien caminando con cautela sobre la frágil red de engaño que había tejido. Seguramente, no creerá que yo, Beatriz comenzó, pero Eleanor la interrumpió, su voz suave. Creo que la verdad rara vez es tan limpia como nos gustaría. Y creo que tú, Beatriz, no estás tan al margen como finges. El aire entre ellas se tensó. El tranquilo murmullo de la casa de té ofrecía poco refugio contra el peso de las palabras de Eleanor. Beatriz exhaló, un movimiento calculado, como si midiera cada palabra antes de hablar. Si tuviera algo que decir sobre el asunto, solo diría que hay ciertas verdades que algunos preferirían mantener enterradas. Eleanor se recostó, satisfecha. El juego había comenzado, y las piezas caían en su lugar.
La noche aún era joven, y la verdad, por muy oculta que estuviera, pronto sería desenterrada. Eleanor dejó que el momento se asentara antes de levantarse, su expresión cortés, todavía legible. Ella había extraído lo que necesitaba. Cuando salió a las calles cargadas de niebla, sus pensamientos se volvieron hacia su próximo encuentro. La ama de llaves de la mansión, Beatrice Whitmore, siempre había sido un accesorio de la casa de Pembroke, un observador silencioso, que sospechaba a Eleanor. Sabía más de lo que dejaba entrever. La puerta de la modesta cabaña de Whitmore se abrió a su golpe, trovelando la mirada analizadora de la mujer. Señorita Winslow, saludó Beatrice, su voz cuidadosa, sus dedos envolviendo una taza de té humeante. ¿A qué le debo esta visita? Eleanor entró, sus ojos recorriendo la abarrotada sala de estar, meticulosamente mantenida. He estado hablando con aquellos que estaban en la órbita del señor Pembroke, dijo simplemente. Su fallecimiento ha dejado bastantes preguntas. Los labios de Beatrice se adelgazaron ligeramente, pero no invitó a Eleanor a sentarse. Las tragedias, sí señorita Winslow, pero no todas las preguntas necesitan respuesta. Eleanor se encontró con su mirada de manera uniforme. Algunas sí. Pasó un instante de silencio, pesado con el peso de las verdades tácitas. Beatrice finalmente exhaló, dejando su taza con cuidado deliberado. El señor Pembroke tenía sus maneras, dijo al fin, maneras que no siempre caían bien a los demás, incluyendo a su familia, presionó Eleanor. La expresión de Beatrice parpadeó, solo por un momento, pero fue suficiente. La familia es algo complicado, murmuró, especialmente cuando el dinero está involucrado. Las piezas comenzaban a tomar forma. Los susurros del engaño se volvían más fuertes bajo la tranquila apariencia de la ciudad. Eleanor lo había visto antes, las fachadas cuidadosamente construidas, los secretos que permanecían en las pausas entre las palabras. Alguien había orquestado la desaparición de Aldous Pembroke, y lo habían hecho con precisión, pero la verdad tenía una forma de revelarse a aquellos que sabían dónde mirar. Mientras la niebla de la tarde rodaba sobre Ashcombe, Eleanor Winslow volvió a las calles adoquinadas, su mente ya reuniendo los fragmentos en algo completo. El juego estaba en marcha, y ella se estaba acercando, alrededor del vial de vidrio. Antes de exhalar, forzó una delgada sonrisa. Ella no estaba bien, admitió. Llegó quejándose de mareos, fatiga. Le di una tintura para dormir. Una pausa. Nada dañino. Evelyn dejó que el silencio se asentara, observando mientras él evitaba su mirada. Y sin embargo, murmuró, nunca se despertó. Los labios de Percival se presionaron en una línea delgada, pero antes de que pudiera tejer otra respuesta cuidadosa, Evelyn pasó junto a él, sus dedos enguantados recorriendo el mostrador. Es curioso, continuó, porque no fuiste el único en verla esa noche. Los testigos la colocaron al borde de Hawthorne Lane y la mansión. El boticario era pequeño, pero en ese momento, se sintió sofocantemente cerca. Extraño, ¿no te parece? Presionó. Una mujer tan mal, deambulando tan tarde. La mano de Percival se crispó, golpeando un pequeño vial al suelo, donde se rompió entre ellos. Los accidentes suceden, murmuró, arrodillándose para limpiar el desastre. Evelyn simplemente observó. Sí, murmuró, lo hacen. Y luego se fue. La puerta se cerró detrás de ella, dejándolo solo en el tenue brillo de la luz de las velas. La mansión era la siguiente. Un espectro inminente de una casa, sus puertas de hierro curvadas como las ramas retorcidas que se alineaban en el camino. Lady Vivienne Blackwood la saludó en el umbral, envuelta en un azul medianoche, su expresión preparada, pero ilegible. Detective, dijo sin problemas. No esperaba compañía. Evelyn entró sin invitación,
Prefiero llegar cuando es menos esperado. El salón olía a cedro ardiendo. El fuego crujía bajo en el hogar. Elena Sutterfield estuvo aquí la noche antes de morir. Evelyn no perdió el tiempo. Vivien inclinó la cabeza, fingiendo un leve interés. Fue ella. Evelyn recorrió la sala con la mirada, perfectamente organizada. El servicio de té intacto sobre la mesa. Un solo libro abierto pero no leído. Fue vista saliendo justo antes de la medianoche, continuó, observando cuidadosamente el parpadeo revelador del reconocimiento. Llegó, no en un estruendo, no en una palabra, sino en la forma en que el agarre de Vivien en el reposabrazos se apretó, solo brevemente, y sin embargo, reflexionó Evelyn, los sirvientes dicen que la casa ya se había retirado por la noche. Dime, Lady Blackwood, ¿quién estaba despierto para dejarla entrar? La pregunta colgó entre ellas, afilada como la cuchilla que Evelyn sabía que se había usado antes. Los labios de Vivien se curvaron, pero la sonrisa estaba vacía. Detective dijo suavemente, a veces, es mejor dejar descansar a los muertos. Evelyn sostuvo su mirada, inflexible, y a veces, Sumarel, se mejor asegurarse de que se les permitiera vivir en primer lugar. El fuego crepitó, si en su brillo lo vio, el cambio más pequeño en la máscara de Vivien, un error, ahí estaba, un estante desplazado en la chapa de porcelana. El rastro parecía desvanecerse, pero Evelyn lo había encontrado. Y pronto, no habría más lugar donde la verdad pudiera esconderse. Mejor, no había escapatoria de la verdad, no ahora, no cuando las mentiras habían comenzado a desmoronarse. El señor Elias Ravenside no era un hombre fácilmente engañado, comenzó, su voz tranquila, deliberada, cortando el fuerte silencio como un bisturí. Y sin embargo alguien en esta sala pensó que podía superarlo, pensó que podrían hacer que su muerte pareciera inevitable, incluso esperada. Una enfermedad tranquila, un declive lento, el tipo de tragedia que evocaba lástima, más que sospecha. Dejó que las palabras se demoraran, observando las reacciones, el aliento superficial de Lord Grace, las manos de Margaret, girando en su delantal, la manzana de Adán de Edwin balanzándose mientras tragaba con fuerza. Pero la enfermedad no lo tomó, no, esto fue mucho más calculado, un juego de paciencia, de precisión, de cuidadoso y metódico engaño. Ella alcanzó los pliegues de su abrigo, produciendo una sola página doblada, la entrada final del diario personal de Elías, escrita en la tinta inclinada de un hombre moribundo, desesperado por grabar una verdad, antes de que fuera demasiado tarde. La confianza es algo frágil, leyó en voz alta, su voz asumiendo una suavidad casi misteriosa, más fácil de romper que de construir. Y ahora me temo que he colocado la mía en las manos equivocadas. Una pausa, justo lo suficiente como para dejar que el peso de esas palabras se asentara. Sospechaba, lo sabía. Sus ojos se levantaron, encontrando a Edwin Rowe, observando cómo el color se agotaba de su rostro. El testamento fue alterado, continuó, golpeando una sola uña contra el pergamino. No una vez, no dos veces, sino 3 veces, cada vez, lo suficientemente sutil, como para pasar desapercibido, al menos, hasta ahora. Ella cambió su enfoque, su voz cayó a algo más tranquilo, más letal, y sin embargo, nunca fue sobre la herencia, ¿verdad? El fuego crepitó, enviando sombras parpadeantes a lo largo de las paredes, como espectros esperando para reclamar al culpable. El té había sido el arma perfecta, un veneno lo suficientemente lento como para imitar la fragilidad de la edad, indetectable para el ojo no entrenado. Pero no fue el veneno solo lo que reveló al culpable, fue la taza de té, una sola taza, siempre colocada en el mismo lugar, siempre manejada con un cuidado casi reverente,
como si su posición importara mucho más de lo que debería. Un hábito, arraigado, una cuenta, desapercibida por la mayoría. Pero Celeste se había dado cuenta. Margaret dijo al fin, su voz cortando la quietud como una cuchilla. La ama de llaves se estremeció, sus labios se separaron, pero no llegó ningún sonido. Tú vertías el té, te aseguraste de que lo bebiera, día tras día, pero no estabas trabajando sola, ¿verdad? Una inhalación aguda, el jadeo más tranquilo de los labios de Edwin, la primera grieta verdadera en su compostura. Celeste se inclinó hacia adelante, una sonrisa lenta y conocedora curvándose en los bordes de sus labios. ¿Y eso?, murmuró, es donde tu mentira cuidadosamente construida comienza a desmoronarse. La habitación se quedó quieta, congelada en el momento antes del inevitable colapso. Celeste había jugado su mano, y ahora, era solo cuestión de tiempo antes de que la verdad, oculta, esperando, saliera a la superficie, consumiendo todo a su paso. El aire en Blackthorn Hall estaba pesado con el aroma de los libros envejecidos y las brasas moribundas. Una quietud se había asentado sobre el gran salón, como el polvo sobre los secretos olvidados. El inspector Eleanor Graves se sentó con una compostura desconcertante, su mirada afilada fijada en el hombre junto a la chimenea, Theodore Finch. Sus dedos temblaron, muy ligeramente, al agarrar su vaso de brandy, sus nudillos palideciendo con tensión. Los otros, Beatrice Langley, la viuda con un rostro afligido que nunca combinó con sus ojos fríos, Rupert Hall, el abogado que tenía un talento para torcer palabras tan hábilmente como se torcía los gemelos de sus puños, y Marianne Finch, la propia hermana de Theodore, quien había estado en silencio demasiado tiempo. Cada uno de ellos, de pie como piezas de ajedrez en un tablero donde ya se había decidido el final del juego. El fuego crepitó una vez, un fuerte chasquido en la tranquilidad opresiva. Eleanor dejó que el momento se estirara, su presencia sola dominando el espacio. La verdad, finalmente murmuró, su voz engañosamente gentil, tiene una forma bastante incómoda de surgir, sin importar cuán cuidadosamente uno intente enterrarla. Theodore se puso rígido, su mandíbula se apretó, pero Eleanor no miró hacia otro lado. En cambio, alcanzó el pequeño objeto de porcelana en la mesa a su lado, una taza de té, delicada, sin pretensiones, pero llevando consigo el peso de un crimen tan meticulosamente planeado, que podría haber tenido éxito. Esto se colocó precisamente aquí, continuó, girándola lentamente en sus manos. No fue un accidente, no un simple error, sino un acto deliberado. Hizo una pausa, observando cómo los dedos de Theodore se apretaban alrededor de su vaso. Nunca bebiste de ella, señor Finch, no una sola vez. El silencio que siguió fue ensordecedor. Y luego, finalmente, la presa se rompió. Theodore Finch dejó escapar un aliento estrangulado, su postura desmoronada, el peso de su cuidadosamente tejida mentira colapsando sobre él. No tenía otra opción, balbuceó, su voz ronca. Las deudas, la herencia, yo, se detuvo, como si se diera cuenta de que ninguna excusa sería suficiente. Eleanor Graves simplemente observó, inmóvil, inquebrantable. Siempre hay una opción, señor Finch, dijo su voz fría, final. El pueblo de Ashwick había regresado a su ritmo habitual, sus calles empedradas besadas por la niebla temprana de la mañana, y sin embargo, el silencio que se había asentado sobre su gente, no era el tipo pacífico, era el silencio de susurros, que esperaban a erupcionar. En el corazón del pueblo, en la cálida familiaridad de la tienda de té de Lillian Hartley, la inspectora Edith Blackwood envolvía sus manos alrededor de una taza de porcelana de Earl Grey. El delicado borde de la taza se acomodaba con certeza entre sus dedos. Frente a ella,
la señora Eleanor Whitmore, una mujer cuyo porte aristocrático no podía ocultar del todo la tensión persistente en sus ojos, estudiaba a la inspectora con una aprensión tranquila, el tipo de aprensión que solo nace cuando alguien ha visto el delgado velo que separa la cortesía de la verdad desnuda. Es notable, realmente, murmuró la señora Whitmore, revolviendo su té con una gracia medida, la forma en que todo parece asentarse, como si nada hubiera pasado, y, sin embargo, su voz se desvaneció, dejando el pensamiento inconcluso, un eco de las verdades tácitas que ambas sabían que acechaban bajo la superficie. Edith permitió una pausa, observando cómo un par de aldeanos pasaban por la ventana. Sus conversaciones silenciadas estaban puntuadas por miradas cautelosas. Así es la naturaleza humana, ¿no? Dijo al fin, su voz suave, pero con un filo subyacente. La gente finge, sigue adelante, pero el pasado nunca los deja, solo espera el momento adecuado para resurgir. El caso había sido un juego de paciencia, de sombras que se desplazaban fuera del alcance, hasta que por fin, se habían asentado en una forma demasiado sólida para ser ignorada. Lord Bertram Alden había sido encontrado muerto en su estudio. El aroma de la caoba envejecida y el pergamino quemado se mezclaba con algo mucho más oscuro, estricnina, disuelta en su brandy, con un cuidado meticuloso. El hogar se había cerrado sobre sí mismo con rapidez. Más rápido aún había sido el afán de proteger sus secretos, cada miembro de la familia envuelto en sus propias fachadas cuidadosamente construidas. Su devota esposa, Lady Frances, se aferraba a su velo de luto con manos demasiado estables para un dolor tan reciente. Su sobrino, Vincent Alden, cuya herencia había sido casi prometida, pero aún permanecía fuera de su alcance. Y luego, por supuesto, la señora Whitmore, la vieja amiga de la familia, cuya preocupación había sonado demasiado ensayada, cuya coartada se había tejido con una conveniencia en la que Edith nunca confiaba. Siempre se trataba de control, continuó Edith, colocando su taza con un tintineo deliberado. Observó cómo los dedos de la señora Whitmore se contrajeron ligeramente sobre el encaje de sus puños. Verá, las personas no matan por impulso con tanta frecuencia como les gustaría creer. No, lo hacen por miedo. El miedo a perder aquello que se han convencido a sí mismas de que les pertenece. Y Lord Alden, bueno, él iba a cambiar todo. No es así. Un susurro casi imperceptible de respiración, pero Edith lo vio. La forma en que la garganta de la señora Whitmore se movió apenas, la manera en que su mirada parpadeó durante un breve instante. El testamento fue reescrito, siguió Edith, su voz tan suave como el silencioso caer de las hojas de otoño contra el cristal de la ventana. Decidió dejarlo todo a la caridad, quitar la red de seguridad que se había tejido con tanto esmero. Y eso no podías permitirlo, ¿verdad? Un silencio tenso se extendió entre ellas, pesado como una confesión tácita. Y entonces, tal como Edith había anticipado, los labios de la señora Whitmore se separaron. Su voz fue medida, pero hueca. Solo hice lo que era necesario, susurró, su agarre sobre la cucharilla endureciéndose, como si pudiera aferrarse a los últimos restos de su mundo meticulosamente construido. Me habría dejado sin nada. Un suspiro, un lento movimiento de cabeza. No, señora Whitmore, dijo Edith, sin crueldad ni compasión, solo con la certeza de lo inevitable. Usted se dejó sin nada, y así, todo había concluido. El pueblo seguiría adelante. Los susurros se desvanecerían, y muy pronto, alguien más se sentaría en esa misma silla, tejiendo otra historia de certezas, hasta que, con el tiempo, se desmoronara. Porque en Ashwick, como en cualquier lugar donde la gente se creía intocable, la verdad siempre encontraba su voz, lo quisieran o no.
El pueblo de Ashwick, bañado en el oro apagado del sol de la tarde, parecía tan sereno como siempre. Sus calles adoquinadas estaban salpicadas por las sombras cambiantes de los viejos robles, el aire impregnado del susurro crujiente del invierno acercándose, y sin embargo, bajo su plácida superficie, una tormenta de conversaciones silenciadas y miradas furtivas se agitaba. Era el eco de secretos desenterrados, de verdades que habían sido forzadas, arañando, a la luz. En el refugio apacible de la sala de té de Holloway, la inspectora Edith Blackwood se sentaba frente a Eleanor Graves, una mujer de equilibrio imperturbable, de silencios calculados. Entre ellas, una taza de porcelana temblaba apenas en el agarre de Eleanor, aunque su expresión no traicionaba nada. Es algo extraño, ¿no?, reflexionó Edith, con la voz medida de una observadora, no de una acusadora. Qué rápido un pueblo como el nuestro se recompone, olvida, al menos, en la superficie. Los labios de Eleanor se curvaron en algo que no era una sonrisa. Olvidar es un acto de amabilidad, inspectora. Aferrarse a asuntos desagradables rara vez le hace bien a alguien. Pero Edith inclinó apenas la cabeza, observando cómo los dedos de Eleanor trazaban el borde de su taza, un movimiento practicado, un hábito, un gesto que no había hecho en años. Olvidar, tal vez, cedió Edith, pero fingir, eso es algo completamente distinto. Un latido de silencio pasó entre ellas, un desafío tácito. Eleanor exhaló suavemente, su mirada desviándose hacia la ventana. Afuera, los aldeanos caminaban con los pasos un poco más rápidos de lo habitual. Sus conversaciones, también más bajas. El asesinato de Lawrence Wren había sacudido Ashwick, no por su brutalidad. El veneno era un asesino sutil, un susurro en lugar de un grito, sino porque había forzado la apertura de puertas cerradas durante demasiado tiempo. Un hombre de riqueza e influencia, Lawrence vivía bajo un credo simple: el poder era suyo, las vidas a su alrededor, simples piezas en su tablero de ajedrez. Era una creencia que le había servido bien, hasta que alguien decidió que ya no merecía el privilegio de respirar. El pasado nunca desaparece realmente, ¿verdad, Eleanor?, murmuró Edith, su tono suave, pero perspicaz. Nos persigue, nos espera, y cuando menos lo esperamos, se desliza por las grietas. Los dedos de Eleanor se calmaron, su respiración tropezó, apenas. La gente hace lo que debe para sobrevivir, susurró Eleanor. Algunas heridas nunca sanan, inspectora, y algunas deudas, dudó. Sus miradas se encontraron, algo indescriptible pasó entre ellas. Algunas deudas siempre deben pagarse. Edith sostuvo su mirada. De hecho, dijo, y afuera, el pueblo seguía adelante, como siempre lo hacía,